El fin de los denominados socialismos reales tuvo enormes consecuencias territoriales, políticas, sociales y de toda índole en los Balcanes. Nos referimos a la última década del siglo XX y en el contexto global del bloque socialista podría hablarse de explosión de los nacionalismos en los países de Europa Central y Oriental que lo integraban, un contexto que para nada nos es ajeno en la actualidad. Yugoslavia dejó de existir dando paso a varios estados independientes que reconfiguraron el mapa de esta zona europea. La involución yugoslava fue particularmente complicada a causa de su gran diversidad. Yugoslavia es un país con 2 alfabetos, 3 religiones, 4 lenguas, varias naciones y repúblicas y 7 vecinos. Según apunta la población en los sondeos acerca de algunos episodios aún en desarrollo, en general la situación ha mejorado, pero también apunta a que las consecuencias más negativas de aquellos convulsos momentos no han dejado de aflorar. Muchos politólogos, analistas expertos en la zona y ciudadanos se preguntan hoy si en el caso de la desintegración de Yugoslavia se tuvieron en cuenta los efectos de las distintas interpretaciones y aplicaciones que se dieron del derecho de autodeterminación, incluyendo levantar fronteras sobre el derecho al desarrollo. En este segundo bloque de nuestra programación, Sin Distancias, dedicado a la política y la sociología, habéis imaginado bien. Vamos a hablar de Yugoslavia y lo vamos a hacer desde la perspectiva de una tesis doctoral inédita, original y rigurosa que recientemente ha visto la luz. Su autor, Isidro García Mingo, vive desde hace 8 años en el país. Ha trabajado para el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, entre otras ONGs, y como cooperante y trabajador para el desarrollo, se dio cuenta que las nuevas fronteras afectaban a la manera de llevarse a cabo, poner en práctica los derechos de los ciudadanos desde perspectivas como la educación, la sanidad o la asistencia social. Este fue el momento personal y profesional de dar el paso de la cooperación al mundo académico. Ha analizado exhaustiva y rigurosamente, como decimos, la relación entre el desarrollo y la autodeterminación de los pueblos, centrándose en los derechos humanos, aunque se hayan considerado también principios internacionales o incluso prerequisitos para cumplir con los derechos humanos, y fruto de este trabajo de investigación es su tesis, que lleva por título La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos, una exploración a la luz del caso yugoslavo. Hoy nos viene a hablar de los pasos que ha seguido, la metodología y, por fin, las conclusiones que estamos deseando conocer. Entrevista a Isidro García Mingo, Miguel Rodríguez, editor de la revista Balcania, y para los que estéis interesados en la zona, recientemente Miguel Rodríguez ha publicado un libro, Anatomía Serbia, un ensayo dedicado a la comprensión del imaginario político y cultural serbio, crítico e irónico, en el que nos habla de los mitos y realidades que han acompañado a la sociedad serbia durante las últimas décadas a través de un viaje cargado de análisis y anécdotas personales y locales. Muy recomendable. Os dejamos con Miguel Rodríguez e Isidro García Mingo. Muy buenas. Hubo un tiempo en el que los temas de frontera no estaban tanto de actualidad. Ni los temas de frontera, ni los temas de identidad, ni de nación, ni de nacionalismo, ni los derechos de los pueblos. Era la época de la Guerra Fría. Tuvo que llegar el colapso de la Unión Soviética y la fragmentación de Yugoslavia para que de repente todas esas temáticas estuvieran de actualidad, y hoy en día hablar de Escocia, de Kosovo, de Flandes, del Véneto, de Cataluña, nos lleva a discutir sobre temas que tuvieron su momento, digamos, a principios del siglo XX, como el derecho a autodeterminación, y a discutir también un tema relacionado con el humanismo, como es el derecho humano, el derecho al desarrollo. Para hablar de este tema y para hablar de otras cuestiones, tenemos como invitado a Isidro García Mingo, que hace apenas unos días ha defendido su tesis titulada La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos, una exploración a la luz del caso yugoslavo. Isidro tiene una trayectoria larguísima en los Balcanes, más de 6 años, ha trabajado para la MPDL, ha trabajado para la ECI,
ha vivido en Banja Luka, en Sarajevo, en Belgrado, ha hecho todo el recorrido balcánico y bueno, nos va a hablar de ese paso, cómo se pasa del mundo de la cooperación también al mundo académico, cómo equilibrar ambos lugares y también sobre lo que son también para él los Balcanes o que son para mí, ¿no? Isidro, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada a los Balcanes? ¿De dónde surgió tu interés? ¿O fue una cuestión profesional? Porque al final siempre cuando llegas a los Balcanes no se sabe si la motivación es el amor, porque te enamoras de un chico o una chica, si la motivación es el trabajo, porque tienes un buen puesto de trabajo, o la necesidad de vivir una aventura balcánica. Yeah. Bueno, la verdad es que efectivamente los Balcanes son un lugar fascinante y dignos de amor y de enamorarse. Y bueno, en cierta manera, pues a mí me pasó. Lo que pasa es que sí que es verdad que llegué por un tema absolutamente profesional. Uh-huh. Llegué a los Balcanes a principios de 2007 a Banja Luka, en el norte de Bosnia y Herzegovina, en República Srpska, para trabajar en un proyecto de apoyo y asistencia legal gratuita y asistencia social a refugiados y desplazados internos de la guerra, con el objetivo de consolidar su retorno, uh-huh, tal y como establecía el anexo 7 del Tratado de Dayton, el Tratado de Paz de 1995. Uh-huh. Que bueno, este año 2015 se cumplen 20 años, ¿no? 20 años. Uh-huh. Y sin embargo todavía queda muchísimo trabajo por hacer. De hecho, todavía sigue siendo un anexo de un acuerdo de paz, sigue siendo la constitución vigente, ¿no? de Bosnia y Herzegovina. Efectivamente. La consolidación del retorno y la normalización de la situación en el país pasaba y pasa por la plena realización de todos los derechos, incluyendo los derechos económicos y sociales. Uh-huh. En el caso de desplazados internos y de refugiados era una cuestión especialmente difícil a nivel práctico, porque pronto me di cuenta, mientras estaba trabajando con ellos, que levantar fronteras había afectado directamente ese tipo de derechos, esos derechos. Y además no existía en el país un sistema de asistencia legal gratuita que estaba totalmente desmantelada prácticamente. Sí, que es decir, muchas veces cuando se tiene en mente la autodeterminación no se tiene en cuenta las consecuencias que lleva, digamos, a posteriori, ¿no? Es decir, una independencia. Y tú, bueno, viviste ese proceso en el que, pues bueno, hay que construir un sistema administrativo, crear, no sé, un contexto nacional donde la gente pues tiene que recurrir a documentos nacionales, una administración, impuestos, es decir, un tema del que hablaremos a posteriori, ¿no? Es decir, qué se tuvo en cuenta a la hora de hacer la declaración de independencia y que no se tuvo en cuenta luego a posteriori, que se ha empezado a tener en cuenta a posteriori. ¿Dónde surge, es decir, algo hubo mientras vivías en Banja Luka o vivías en Sarajevo, viviste un proceso psicológico que también he vivido, ¿no? Que unas son las motivaciones por las que uno va a los Balcanes y otras veces las motivaciones por las que uno se termina quedando, ¿no? O sea, surgen un montón de intereses, ¿no? Viviendo en el lugar. Claro, efectivamente, yo fui a trabajar porque me dedico a cooperación internacional para el desarrollo y fui a trabajar en desarrollo y me encontré con un contexto particular en el que las nuevas fronteras afectaban directamente a la manera de realizarse los distintos derechos de las personas, hablando, como tú bien mencionas, de todo tipo, desde el punto de vista de derechos a la educación o de sanidad o asistencia social, desde todo punto de vista. Luego ya empecé a trabajar en la Agencia Española de Cooperación y empecé a desarrollar ese interés y a preguntarme cada vez más, en consonancia con los propios locales, uh-huh, si había merecido la pena, ¿no?, levantar esas fronteras. Es una pregunta muy dolorosa, además, es decir, porque sí que hay estados, como el caso de Eslovenia o de Croacia, que sí que buscaron, digamos, la independencia, separarse de Yugoslavia, mientras que a lo mejor Serbia, de hecho, fue el que tuvo como más resistencias, ¿no?,
digamos, a que el proyecto yugoslavo desapareciera, y luego estados como fue Macedonia o Bosnia-Herzegovina, que fueron un poco a rebufo de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en Eslovenia y en Croacia. Claro, la pregunta, efectivamente, es dolorosa, y la respuesta es muy difícil, como todos sabemos, porque las fronteras no son simplemente rayas en un mapa. Las fronteras delimitan distintos niveles de realización de derechos. Es decir, en el momento que dibujas una frontera, estás aceptando una discriminación entre personas que son iguales en dignidad. Entonces tienes que justificar que esas personas van a tener unos niveles de desarrollo diferentes. Las fronteras sirven para liberar en casos de opresión, sirven también para escapar de obligaciones de justicia distributiva, y las fronteras también marcan no solo distintos niveles de realización de derechos, sino también distintos niveles de obligaciones dentro de las fronteras. Sí, ahora lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, con los refugiados. Bueno, que hay una frontera que es la frontera de Macedonia, otra frontera que es la frontera de Serbia, incluso otra frontera luego en el norte, ¿no?, en Jorgos con Hungría, y hay que recordar que es traumático, ¿no?, porque una generación yugoslava que podía viajar sin ningún tipo de problema de Belgrado a Sarajevo, de Sarajevo a Zagreb, a Ljubljana, y de repente un día para otro se crean esas fronteras en apenas semanas. Y hoy en día es un trauma para estas generaciones el tener que, bueno, por ejemplo, hacer cola, ¿no? O por no hablar, ya vamos a hablar después, ¿no?, de todo lo que implicó, pues, la creación, las restricciones a los visados. Una generación, además, nueva que lo ha vivido de esa manera como una frustración, pero en una anterior, la generación yugoslava, que tenía el pasaporte rojo, que podía viajar por todo el mundo, claro, ¿no?, que es la típica cantinela de siempre. Sí, efectivamente. De la que más presumen, que, bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor, sí, ¿no? Que, bueno, en Yugoslavia podíamos viajar por el mundo, nos podíamos permitir un mes de vacaciones en Croacia, sanidad, educación, etcétera, gratis, y eso ya no lo tenemos. Claro, ¿no? Efectivamente, hay algunos derechos que son conocidos y se repiten casi como un mantra cultural, como el tema del pasaporte yugoslavo. Y hay otros que se dan por hechos o que apenas se comentan, como por ejemplo el roaming, ¿no? Tener que pagar roaming cuando vas a visitar a tu familia, o si tienes que ir a visitar a un especialista, pasar por un especialista médico de segundo o tercer nivel, que a lo mejor pues las mejores expectativas de tratamiento están en otro país, que ahora están al otro lado de la frontera, pues es de difícil acceso. Tienes que pasar, los presupuestos están limitados, o tienes que pasar por comisiones que a lo mejor pues no aceptan el caso, etcétera. Sí. Por eso es una cuestión complicada, porque no ha afectado igual a todo el mundo. Porque las respuestas no son sencillas, porque no todos ganan o todos pierden, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay mucha gente que se ha beneficiado con el levantamiento de fronteras. En cualquier caso, quería comentar, antes de seguir, que la autodeterminación no solo está relacionada con la secesión o con levantar fronteras, sino que es un concepto muy, muy amplio, uh-huh, y que ya desde sus orígenes pues causaba controversia. Se ha desarrollado también con el concepto de libertad, ¿no? Sí, yo creo que tanto el desarrollo como la autodeterminación están muy vinculados tanto con la igualdad como con la libertad. La autodeterminación está conectada con la libertad en cuanto instrumento emancipador, pero también con la igualdad, porque todos los pueblos son iguales, y eso impide que unos se consideren superiores a otro, y por lo tanto el colonialismo o el imperialismo. El desarrollo también está conectado con la libertad, como bien dice Amartya Sen. Pues está conectado con el incremento constante del conjunto de los derechos humanos y de los medios necesarios para su realización, y también está relacionado el desarrollo con la igualdad, ¿no? Todos nos gustaría tener un mundo un poco más justo, ¿no? Sí, una cosa interesante de tu trabajo es que el concepto de libertad no es igual para todos los pueblos. Yo creo que los Balcanes
procesos históricos muy interesantes, por ejemplo, es decir, el mismo concepto de Yugoslavia, hay un elemento de libertad, ¿no? Del pueblo yugoslavo contra Viena o contra Budapest, la época del Imperio Austrohúngaro, es decir, el año pasado, pues la conmemoración del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y se hablaba de la joven Bosnia, se hablaba de Gavrilo Princip, pero ese movimiento, por ejemplo, se creó en un momento de libertad contra el imperialismo austrohúngaro, es decir, contra la imposición de un modo de vida con el que ellos no comulgaban. Y de hecho, yo creo que en parte la experiencia croata o la experiencia eslovena dentro de Yugoslavia también era una forma de liberarse, ¿no? De ser independientes respecto a la influencia de otras potencias, ¿no? Incluso ya trasladado a la situación actual, yo creo que para nosotros, yo creo sobre todo en Europa Occidental, es muy difícil de entender que en cierta manera el nacionalismo étnico que hay en la región tiene un fuerte componente democrático como de libertad del pueblo contra un sistema autoritario. Es decir, nosotros estamos acostumbrados siempre a filtrar la libertad contra la opresión a través del individuo, pero también hay una libertad, ¿no? contra el sistema a través del colectivo, ¿no? El grupo étnico. Es decir, cómo es un proceso que estamos viviendo en los Balcanes, ¿no? Como la religión, la identidad, es decir, cómo cohesiona la sociedad mucho más que lo que es la sociedad civil y lo que es el individuo. Efectivamente, respecto a la libertad, la autodeterminación está muy relacionada con la libertad y tiene mucha vinculación en los Balcanes. No olvidemos que la controversia Wilson-Lenin, pues, que dio pie a ciertos conceptos de autodeterminación durante el periodo de entreguerras, estaba muy relacionado con la caída del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y ambos estaban de acuerdo en el derecho a autodeterminación de los pueblos, pero en cambio manejaban distintos conceptos del mismo. Efectivamente, en nombre de la libertad del pueblo, trabajador, del pueblo como clase, Tito luchó contra las facciones nacionalistas exteriores, contra el invasor nazi, y también contra las facciones internas de Ante Pavelić y de Draža Mihailović. Pero también en el nombre de la libertad del pueblo se levantaron los nacionalismos en los 90, ¿no? Y también en nombre de la libertad del pueblo, entendido como demos, pues se ha hecho una transición a un sistema democrático de libre mercado. Y en nombre de la libertad de los pueblos, entendido como desarrollo, también han estado las organizaciones internacionales trabajando en la zona. Entonces, hay distintos conceptos de libertad relacionados también con distintos conceptos de pueblo. Si el pueblo es la clase trabajadora, o el pueblo es la mayoría, o el pueblo somos todos, o el pueblo es el demos, o el pueblo está definido por la lengua. Ya, sí, la raza últimamente está como capa caída, pero estaba pensando que por la misma voluntad o por el devenir histórico, o por varias, puede ser unas características etnoculturales y también la voluntad y la conciencia de sí mismo. En fin, hay distintas categorías. Sí, porque hay que mencionar que la mayoría de las, se puede decir que todas, ¿no? Las repúblicas yugoslavas, las repúblicas y ahora Kosovo como antigua provincia autónoma dentro de Serbia, son estados multiétnicos. Entonces, la construcción de nación, que en serbo-croata o en serbio-croata, bosnio, montenegro, se denomina narod, que significa nación, significa pueblo. Muchas veces los políticos locales lo utilizan en ambos sentidos. O sea, pueblo como nuestro pueblo, en el sentido serbios, ¿no? Dentro de Serbia, o serbios dentro de Croacia, o bosniacos dentro de Bosnia, y luego está narod como sociedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que para mí era muy interesante es el concepto de interés general, que yo cuando estaba en la facultad me parecía algo que era de sentido común, es decir, el interés de todos. Pero a veces el interés de todos en un contexto multiétnico no es interés de toda la sociedad, sino es de tu propio grupo étnico, ¿no? Por eso es uno de los grandes desafíos en las regiones, en la construcción de la sociedad civil, es decir, en que todo el mundo sea igual ante la ley. También hay una forma de libertad ahí, es decir, la libertad de no ser discriminado, la libertad de, cuando acudes a la administración, el trato sea el mismo con independencia del grupo étnico del que tú vengas. Claro. Una cosa que a mí me interesa de tu trabajo, es decir, me parece que hay un trabajo de bibliografía extensísimo, valiosísimo,
gustaría un poco que nos contaras, bueno, cómo ha sido ese proceso, ¿no?, de acceso a esa información, a quién has recurrido, qué fuentes podemos encontrar en... Pues la verdad es que ha sido un trabajo, pues como supongo que como toda tesis, un poco pues arduo de recopilación. Yo he tenido la suerte de estar viviendo allí y por tanto de poder tener acceso directo a tanto a fuentes documentales como directamente a pues compañeros o estudiosos del tema, ¿no? Porque aparte has vivido en 3 ciudades, es decir, has estado en... Sí, he tenido la suerte, la verdad, de poderlo ver desde un punto de vista, desde distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que para un trabajo de estas características es importante no solo desde un punto de vista, digamos, intelectual, sino también emocional, poder intentarlo, ¿no? He tenido acceso pues a las distintas bibliotecas porque es un tema, ya en tiempos de Yugoslavia la cuestión era muy importante para los estudiosos yugoslavos y tenía una bibliografía muy extensa. O sea, incluso los conceptos mismos de desarrollo estaban promovidos, ¿no?, por Yugoslavia, o el concepto teorías de las minorías, teorías pues tiene una bibliografía importante. Yo he tenido acceso a la Biblioteca de Derechos Humanos de la Universidad de Sarajevo. Ahí estuve trabajando un tiempo. Pero tú hablas el idioma, o sea que también el valor de... No, el valor de tu trabajo también reside en que no solamente tienes fuentes, digamos, españolas o inglesas, sino que hay muchísimo trabajo de investigación a nivel de fuentes... Efectivamente, sí. Me he centrado sobre todo en fuentes internacionales y también locales. Incluso para alguna parte del trabajo, como por ejemplo el acceso al texto completo de la Declaración de Belgrado de 1961, que es, digamos, el texto fundacional del movimiento de los países no alineados, en el que se puede apreciar la evolución del concepto de desarrollo, cómo nace desde los años 60 hasta que se convierte en un derecho en la Declaración de 1986, pues ese texto me fue proporcionado por la Escuela Diplomática de la República de Serbia y por el Archivo de Yugoslavia. Y luego, además, estando en Belgrado, donde por cierto nos conocimos, tuve acceso a entrevistar a autores como Voyin Dimitrievich, el doctor Voyin Dimitrievich, que, bueno, desgraciadamente falleció hace no tanto, pero que era una eminencia verdaderamente en estos temas y sobre todo durante los años 80 trató mucho el tema y conocía a los miembros de la misión de Yugoslavia en Naciones Unidas, que fueron los que promovieron efectivamente la adopción de la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, y fue él el que me introdujo, por cierto, al doctor Milan Sajovic, y a su trabajo también sobre estas cuestiones y relaciones internacionales, y estas cuestiones en concreto que trato en la tesis. Y también él ha trabajado el tema de cómo todo el trabajo de Yugoslavia a nivel internacional ha caído en el olvido, ¿no? Claro. Como todo el trabajo de desarrollo y autodeterminación que venía de los países del este, y particularmente de Yugoslavia y de otros países del movimiento no alineado, ¿no? Del sur, a mí me parece ha caído en el olvido, ¿no? O sea, me parece que el gran mérito de tu investigación, además de su ejecución, es la pregunta de investigación y el hecho de que, bueno, no existen estudios monográficos, ¿no?, sistemáticos que estén dedicados, ¿no?, a la relación entre derecho de autodeterminación y derecho de desarrollo, ¿no?, desde un punto de vista teórico-jurídico. Bueno, estableciste una estructura del trabajo, decidiste, ¿no?, que ibas a dedicar una parte, ¿no?, al derecho al desarrollo, otra al derecho de autodeterminación. Es decir, bueno, ¿qué conclusiones has sacado de ambos aspectos? Sí, la estructura es clara, ¿no? Es una parte de derecho al desarrollo, otra autodeterminación y luego la relación entre ambos. Para abordar la investigación he utilizado lo que en teoría jurídica llamamos un enfoque tridimensional, en el que estudio las dimensiones del valor, de la norma y del hecho, es decir, desde el punto de vista de legitimidad, de eficacia y desde el punto de vista normativo, pero no como compartimentos estancos, sino como partes dinámicas relacionadas en un todo, ¿no?
Yo lo que he intentado es, partiendo de un concepto de derecho al desarrollo como el que hace Sengumta, es decir, considerado como un vector, imagina algebraicamente expresado un vector, en el que los componentes del vector son el incremento de cada uno de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, y el incremento de los recursos disponibles, no solo crecimiento económico, sino que las teorías decrecentistas también podrían aplicarlo. Pongamos que este es un vector, la autodeterminación, el derecho a autodeterminación puede entenderse tanto como uno de los elementos del vector, que sería equivalente, pero no exactamente a una autodeterminación interna, como el conjunto de personas al que se aplica el vector. Lo interesante de esto es que nos permite ver esquemáticamente conceptos que en la vida diaria confundimos. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, he intentado aplicar la teorización al esquema o a qué sucedió en Yugoslavia, si se tuvo en cuenta la... Sí, pero lo interesante es saber si se tuvo en cuenta antes, porque es una, digamos, lo que va a suponer la autodeterminación no es una cuestión de la que se suele hablar por parte de los que lideran ese proceso, es decir, hablan de la necesidad de hacerlo, de las bondades de hacerlo, pero realmente luego no hay una digamos, externalización de todas las consecuencias que genera ese proceso. Y luego también sería interesante saber si luego, a raíz de la experiencia yugoslava, que es traumática, si se han dado pasos, ¿no?, para tener más en cuenta lo que es, por ejemplo, el derecho de desarrollo dentro de un hipotético proceso de autodeterminación. Claro. Yo creo que podríamos plantearnos si, visto así, si el derecho al desarrollo, el cumplimiento de todos los derechos humanos ha de ser un requisito o no para determinadas y muy distintas aplicaciones del derecho a autodeterminación. Eso es una cosa. Es decir, ¿cómo estás interpretando el derecho a autodeterminación? Porque hay muchas maneras de interpretarlo y muchas maneras de hacerlo y muchas de vulnerarlo también. Y de todas aquellas, ¿cuál es la que estás promoviendo? ¿Es mejor para el conjunto de los derechos humanos de todos los que están implicados en el proceso o no? Otra cuestión diferente es qué pasa en las cuestiones de facto, no ya como condición, sino que de hecho pongamos que se levanta una frontera, ¿no? Cuando ya se han creado conjuntos distintos, ¿no? A posteriori, como tú dices, por ejemplo, en Yugoslavia, precisamente, cuando la desintegración, como jurídicamente la Comisión Badinter la interpretó como una desintegración de facto del Estado. El desarrollo no podía ponerse como condición. Pusieron como condición pues que se respetaran los derechos de las minorías en las repúblicas resultantes, pero el respeto a los derechos humanos no se puso como condición. ¿Qué pasa entonces cuando hay? Desafortunadamente, en el derecho internacional, el derecho de sucesión de Estados es muy primitivo. Es muy primitiva, apenas existen dos convenios internacionales y está, pues eso, no está muy desarrollado. En el caso de Yugoslavia tampoco se tuvieron en cuenta algunas consecuencias, tanto para promover la desintegración como para paliar sus efectos, pero no se tuvo en cuenta de manera sistemática todos los efectos sobre todos los derechos de una manera convincente. De hecho, los acuerdos de 2001, los acuerdos de sucesión de estados, tienen un enfoque totalmente patrimonialista. Si vemos los anexos de los acuerdos de sucesión, veremos que se reparten el oro, se reparten las pensiones, se hacen acuerdos sobre archivos y deuda de Estado, se hacen acuerdos sobre este tipo de cuestiones, pero se dejan cuestiones como asistencia social, como cooperación en materia de protección del medio ambiente, sanidad, educación. Todo eso se deja fuera esperando convenios bilaterales que se llegan a producir o no. En cualquier caso, no se tuvo en cuenta de una manera sistemática los efectos sobre los derechos individuales de las personas, más allá también de su pertenencia como colectivo. Sí, yo creo que además es la preocupación actual, ¿no? Tenemos una visión de la región muchas veces como en cierta explosión no nacionalista, pero luego a nivel de la calle la gente tiene preocupaciones del día a día respecto al trabajo, respecto al futuro de sus hijos, respecto a la vivienda. Tema del que me gustaría hablar, por ejemplo, es de qué ocurre en la actualidad, ¿no?, en la región respecto a cómo ese proceso de independencia no ha sido bueno para todos. Es decir, sí que hay gente que se ha beneficiado de ellos. Puede haber una élite política o económica que se ha beneficiado por utilizar ese discurso nacionalista, puede haber
una generación de empresarios, ¿no?, que han rentabilizado las privatizaciones, pero sí que noto cierta decepción con todo el proceso. Es decir, el proceso, digamos, independentista es muy atractivo, un poco es empezar de cero, es decir, es el atractivo de cuando un sistema como el sistema yugoslavo en un momento determinado se volvió disfuncional. No era necesario a lo mejor acabar con el Estado, pero se volvió disfuncional. Luego hemos visto que el nivel de insatisfacción en general en las sociedades ex-yugoslavas es bastante elevado, ¿no? Lo vemos en la música, ¿no? Por ejemplo, claro. Yo creo que hay grupos tremendamente críticos que continuamente hablan del impacto negativo que ha tenido la creación de nuevas fronteras, sobre todo en un contexto que es contradictorio, porque mientras en Europa las fronteras desaparecían, ahora se vuelven a recuperar con el tema de los refugiados, de repente en Yugoslavia se creaban nuevas fronteras. A mí todos estos grupos, yo creo que con los que compartimos gusto, pues como Dubiosa Collective, ¿no? Sí, además que... bueno, me menciono porque tiene muchísimo éxito en España. Efectivamente. Acá hay una canción como Firme Legal en la que mencionan, junto a todos los problemas que están denunciando, ahora nos piden visa para poder pasar. Efectivamente, las fronteras en su momento se consideraron, yo creo que es parte del mito de la solución final. O sea, la democracia consiste en la discusión constante. Las fronteras consisten en, por fin vamos a tener un marco ya definitivo, y a partir de ahí ya van a estar las cosas bien. Cuando hay debates sobre fronteras, creo que muchas veces se olvidan el elemento de raíz, que es la calidad de vida, las condiciones de vida. Efectivamente. Y establecemos fronteras ¿para qué? Para vivir mejor. Para vivir mejor. Y se puede ver bien en grupos como el que mencionas o a nivel de calle. La preocupación está en los niveles sociales, ¿no? Está en la calidad de vida. Ha mejorado nuestra calidad de vida. ¿Cómo podemos hacer realmente estas fronteras? Europa tenía una capacidad también de atractivo a la hora de crear esas fronteras, ¿no? O sea, ha tenido un poder, digamos, de atracción que podemos argumentar que hasta cierto punto provocó que mucha gente estuviera a favor de crear fronteras para poderse acercar a Europa, ¿no? Sí. Pero contradicción, ¿no? Es decir, esa es contradicción. Claro, son movimientos centrípetos y centrífugos, ¿no? Pero nada tiene sentido si se pierde la perspectiva humana. Es otra canción, ¿no? De SARS, Perspectiva, otro grupo fantástico serbio, ¿no? Efectivamente, SARS tiene una canción, esta Perspectiva, en la que menciona la libertad como un monstruo, dice Sloboda je Bauk, ¿no? Es como un goblin. Entonces, el miedo a la libertad, ¿no? Que asumimos que la libertad siempre es algo bueno, pero hay gente que tiene pánico, ¿no? Al cambio de vida, a la incertidumbre, al de repente no saber, ¿no? qué va a ser con tu futuro, y es un proceso que han vivido en Yugoslavia de forma muy, muy epidérmica y dolorosa, ¿no? Claro, efectivamente, y en esta canción mencionan, ¿no?, cómo se preocupan, ¿no? Como si esto es la libertad, o si esto es Europa, si nosotros no tenemos ni para comer, si solo tenemos pan y ketchup en la nevera. Yeah. Bueno, agradecerte, Isidro, compañía, tu magisterio, felicitarte por la tesis, una tesis fantástica, además, que no solamente por la pregunta, ¿no?, que es interesante, sino que da instrumentos filosóficos y jurídicos, ¿no?, para en procesos de autodeterminación, en procesos de reivindicación de mejores condiciones en torno a lo que es el derecho al desarrollo, pues es un instrumento para poder no solamente entender lo que fue Yugoslavia, sino también a nivel de futuro para, bueno, tener una nueva óptica, un nuevo filtro a través del cual entender ese proceso que es tremendamente complejo como es el de autodeterminación. Pues muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Levantar fronteras sobre el derecho al desarrollo.
En Yugoslavia, la cultura, la música actual interpretada por algunos grupos autóctonos, como nos comentaban nuestros contertulios, dan buena muestra de cómo la sociedad se cuestiona si el establecimiento de nuevas fronteras ha mejorado o no la calidad de vida, el fin último de una sociedad y de cada individuo. Para muchos de ellos, las nuevas condiciones políticas y sociales del proceso de independencia no han significado una mejora en su calidad de vida. Hay cierta decepción, aunque ello no implica que la mayoría de la gente no quiera vivir nuevamente en un régimen comunista. La gente no necesariamente extraña el comunismo o quiere que Yugoslavia exista otra vez, pero sí necesita prestaciones sociales, tener una vivienda y una sanidad garantizada, por ejemplo. Las fronteras, como apuntaba Isidro García Mingo, delimitan distintos niveles de realización de derechos y es imprescindible garantizar a toda la población estos derechos y, como contrapartida, también marcan distintos niveles de obligaciones que no hay que olvidar. Isidro García Mingo, consultor internacional con una amplia experiencia en cooperación internacional para el desarrollo, especialmente en Latinoamérica y en los países de la ex Yugoslavia, nos ha hablado de las conclusiones sobre su tesis La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos, una exploración a la luz del caso yugoslavo. Un trabajo arduo y riguroso que ha completado, entre otras fuentes documentales, con acceso directo a distintas bibliotecas, puesto que reside en Yugoslavia desde hace casi una década, y que ha completado además con charlas y encuentros con politólogos e intelectuales yugoslavos. El resultado es un trabajo de mucho interés, inédito, teniendo en cuenta que son escasos los estudios monográficos dedicados a profundizar en la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo desde el punto de vista teórico-jurídico. Esta tesis investiga la relación entre el desarrollo y la autodeterminación de los pueblos, la consideración de ambos derechos como derechos humanos y, por tanto, universales, inviolables, indivisibles y relacionados entre sí. Abre las puertas a considerar distintas formas de realizarlos progresivamente, de manera que el derecho al desarrollo dé sentido completo al derecho de autodeterminación, pero también a diferentes formas de vulneración. En este caso concreto de hoy, el caso de la desintegración de Yugoslavia, se analiza si se tuvieron en cuenta los efectos de las distintas interpretaciones y aplicaciones que se dieron del derecho de autodeterminación, incluyendo levantar fronteras sobre el derecho al desarrollo. Despedimos a Isidro García Mingo, al que ha entrevistado Miguel Rodríguez, editor de la revista Balcania, una publicación dedicada a estudios balcánicos, al que también damos las gracias por habernos acompañado hoy aquí, en Sin Distancias. Y nos despedimos con música, como siempre, con un tema que no es precisamente Perspectivas del grupo Serviosarts, como comentaban Isidro y Miguel, pero que esperamos os guste.